Muy bien, hermanos, entonces leemos. De hecho, vamos a estar considerando el capítulo 14 desde los versículos 17 al 24 y después vamos a leer completo el capítulo 15 también. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Para entender un poco mejor esto, Abraham estuvo luchando con algunos reyes que justamente habían llevado como prisioneros a muchas personas, y entre ellos a Lot, su sobrino. Y entonces Kedorlaomer, que era justamente el rey de Sodoma, salió a recibir a Abraham, y dice, salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así quedando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Hasta ahí, entonces, el texto que vamos a estar considerando, hermanos. Cuando la fe mira al cielo. ¿Alguien ya se dio cuenta por qué quise poner este título? Abraham miró al cielo, miró las estrellas. Cada hermano hoy acá presente tiene su propia historia de cómo llegó a Cristo. Es decir, de cómo Cristo lo salvó. Hay personas que vivieron una buena parte de su vida dándole la espalda al Señor. Luego, en tiempos de angustia, impotencia, pérdida, han quedado totalmente desprovistos de cualquier fuerza en la que podrían confiar y han puesto su confianza en Cristo por la gracia de Dios. También hay quienes no tuvieron la necesidad de ser llamados con dolor y al oír el amoroso llamado del Evangelio se han desmoronado ante la belleza de Cristo. Pero a pesar de que cada uno tiene una historia diferente de cómo llegó a Cristo, hay algo que todos tenemos en común. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos en común. Todos hemos mirado al cielo con fe. Es decir, todos hemos recibido esa fe para salvación, la cual nos ha impulsado a mirar a Cristo como nuestro suficiente Señor y Salvador. Y desde ahí es necesario recordar constantemente de dónde Dios nos sacó también. Por su gracia en Cristo. Y seguir confiando de que Él tiene el control. Aun cuando todo en la vida parece incierto, Dios sigue siendo fiel y cumple cada una de sus promesas. Y por eso podemos confiar plenamente en Él. El texto que vamos a estar estudiando, como ya habíamos leído en el libro de Génesis, el libro de Génesis tiene un propósito. No es simplemente contarnos cómo el cielo y la tierra fue creado, cómo a Dios se le ocurrió crear todo esto. Es algo más profundo que esto. Y tiene un propósito, el cual es mostrarnos, sí, en primer lugar, que Dios hizo un mundo perfecto y un mundo libre de maldad. Pero el ser humano desobedeció al Creador e introdujo el pecado al mundo. Y desde ese momento Dios inicia un plan de redención mediante un pueblo que Él escogería. La humanidad iba de mal en peor desde la caída del hombre. Caín, que mató a su propio hermano. La maldad de los hombres que provocó la ira de Dios para mandar el diluvio. Las ciudades depravadas, Sodoma y Gomorra. Definitivamente todo iba de mal en peor. Y de esa humanidad manchada por el pecado, Dios decidió llamar a un hombre con el cual estaba dispuesto a cumplir sus propósitos. Y con quien fue tratando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el Padre de la fe. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Es Abraham.
Y como ya habíamos leído, Abraham, después de ganar la batalla contra los que habían tomado como prisionero a Lot, su sobrino, se encontró con dos reyes. Imagínense esa escena. Abraham venció a los que secuestraron, de hecho a muchas personas, no solamente a Lot, pero él se fue especialmente para rescatar a Lot y a su familia. Y él regresa de la batalla y de repente se le aparecen dos reyes. Por un lado, el rey de Sodoma, y por otro lado, Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y así, con una lectura superficial de este texto que estuvimos leyendo, así si leemos rapidito, tal vez no vamos a captar mucho, pero prestemos mucha atención, hermanos. Prestemos mucha atención, especialmente ahora, en quienes estuvieron ante Abraham y qué fue lo que le ofrecieron también. El rey de Sodoma, un rey corrupto, tirano, depravado, le ofreció a Abraham bienes materiales a cambio de las personas que fueron prisioneras. Y Melquisedec, de quien realmente no se habla mucho en el Antiguo Testamento, pero lo que sabemos es que era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo. Su nombre en cananeo significa rey de justicia. Esto era el significado del nombre Melquisedec, quien era rey de Salem, cuyo nombre significa paz también. Salem significa paz. Por lo que por extensión podemos comprender el nombre de Melquisedec como rey de justicia, rey de paz. Rey de justicia, rey de paz. El autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento le reconoce a Melquisedec como una tipología al Señor Jesús, o una pálida sombra, en otras palabras, una pálida sombra de lo que luego vendría a ser el Señor Jesús, un sumo sacerdote perfecto y el rey verdadero de paz y justicia. Melquisedec le ofrece a Abraham pan y vino, que tiene como significado una cena completa, un banquete. Y también era una muestra de hospitalidad y de bendición. Abraham tenía a estos dos reyes ante él. Pero ¿qué hace Abraham? ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham recibe la bendición de Melquisedec y rechaza el ofrecimiento del rey de Sodoma. Y esto tiene un significado teológico muy profundo. Abraham rechaza las cosas materiales y recibe las bendiciones espirituales por parte del Rey de paz y justicia. Y este fue un acto anticipado de fe de Abraham. Pues Dios ya le tenía prometido en el capítulo 12, un poco antes, en el capítulo 12 de Génesis, ya le había prometido que él heredaría toda la tierra de Canaán. Cuando dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham no buscaba nada que el hombre le pudiera dar. No quería nada que el hombre le pudiera dar. No quería deberle nada a nadie sino solo a Dios. Por eso él sacrificó esa oferta por algo mayor, que era la fe en la promesa de Dios. La fe en la promesa de Dios. Y esto, hermanos, marcó un patrón bíblico de fe a lo largo de toda la Biblia. Dejar de lado las cosas de este mundo por la fe en las promesas de Dios. Dejar de lado las cosas de este mundo por la fe en las promesas de Dios.
Abraham, por ejemplo, como habíamos visto, rechazando los bienes materiales y recibiendo la bendición de Melquisedec. Por ejemplo, Eliseo, en Segunda de Reyes, rechaza los regalos de Naamán, que le ofrece tras ser sanado. Elige no comercializar la gracia de Dios y mantiene intacta la integridad del testimonio profético. El mismo Señor Jesús, Él rechaza todos los reinos del mundo ofrecidos por Satanás para así continuar con los planes de su Padre. Y Pablo tiene por basura su linaje, logros religiosos, reputación, por vivir por fe solo para Cristo. Y es en respuesta a este acto de fe que Dios luego le dice a Abraham, respondiendo a lo que él hizo, Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de la expresión de fe de Abraham en la recompensa de Dios, el Señor promete un galardón. Dios le promete a Abraham un galardón, es decir, una gran recompensa. Pero Abraham, aún después de este acto de fe, parece cuestionar la soberanía de Dios, diciendo que no tiene hijos biológicos que puedan heredar lo que sea que Dios le quiera dar, y que solo tenía un criado mayordomo que tenía, ¿verdad? Y que iba a heredar todo lo suyo. Él creía que su mayordomo iba a heredar todo eso. Y de hecho, eso era algo normal en aquella época con parejas que no tenían hijos biológicos. Y Dios le responde diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, a un hombre ya de edad avanzada. Un hijo tuyo con una mujer que era estéril y que también ya era de edad muy avanzada. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y Dios lo llevó afuera, le hizo mirar al cielo, a que viera las estrellas e intentara contarlas, y él declaró: así será tu descendencia. Y acá viene el reconocido versículo que es el punto central de este pasaje. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es importante mencionar que este versículo se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se menciona. Romanos 4:3, donde Pablo demuestra que la salvación es solo por fe. Gálatas 3:6, donde nuevamente Pablo enseña que la salvación es solo por fe, pero esta vez con un enfoque mucho más específico en contra del legalismo judío. Como sabemos, algunos falsos maestros judaizantes hacían creer que era necesaria la circuncisión, entre otras prácticas judías, para obtener la salvación y el favor de Dios. Y por último, Santiago 2:23, donde Génesis 15:6 se menciona en contexto totalmente diferente a los otros 2 pasajes que mencioné. Mientras Pablo combate arduamente el legalismo, el cual ya habíamos hablado bastante, muchas veces hablamos de qué se trata el legalismo, de qué es el legalismo. Mientras Pablo combate el legalismo, lo que hace Santiago es combatir la herejía opuesta al legalismo.
Porque hay una herejía también que es totalmente opuesta al legalismo y se llama el antinomianismo, que enseñaba que estar bajo la gracia, un cristiano al estar bajo la gracia, el creyente ya no tiene ni una obligación moral de obedecer los mandamientos de Dios. Una gracia barata. Vamos a leer el capítulo 2, versículos 14 al 26 de la carta de Santiago. Podemos ir a Santiago sin... Pongamos el dedo igual ahí en Génesis, para no perderlo. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, hermanos. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Clarito, ¿eh? Y acá parece como si fuese que Santiago y Pablo están jugando una pulseada. Al final, ¿qué es? ¿Salvación por fe o salvación por obras? Como cristianos nosotros sabemos que la palabra de Dios no se contradice. Antes somos nosotros tardos en entender. Y como dije, acá parece que Santiago está contradiciendo lo que dice Pablo, lo que Pablo enseña. Pablo, salvación por fe. Santiago, parece como que salvación por obras. Pero no es exactamente eso lo que Santiago dice. No es exactamente eso lo que Santiago enseña. La primera declaración fuerte que hace Santiago es: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe salvífica es la fe que da vida. Y si tenés vida, te moves. Y obrás por la gracia de Dios con el pleno conocimiento de que fuiste salvo por pura gracia mediante la fe.
La segunda declaración de Santiago. La segunda declaración de Santiago. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto es fuertísimo, hermanos. Tiene un peso teológico profundo. Porque está diciendo que la fe viva muestra evidencia por medio de las obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice. No solo implica que la fe viva expone obras de piedad, sino que la fe es algo que se debe demostrar. Y no se puede demostrar sin obras. Muéstrame tu fe sin obras, si es que algo así se puede demostrar. Y tal vez alguien piense, ¿yo para qué debo mostrarle a los hombres mi fe? Pero hermano, ¿cómo vas a ser recibido en comunión? ¿Cómo los hermanos van a ver realmente que vos naciste de nuevo si no ven en tu vida frutos de arrepentimiento? ¿Con qué confianza? Santiago enseña que sí es necesario que la fe sea evidente. Como decían los reformadores, cuyo objetivo realmente siempre era mantenerse fieles a las Escrituras. Somos salvos por la fe sola, pero la fe nunca viene sola. Santiago, antes de mencionar Génesis 15:6, menciona Génesis 22 del 1 al 14. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Eso pasó mucho después de Génesis 15. Y esta es una pregunta retórica donde se espera que la respuesta sea sí, así es. Nuevamente repito la pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es una pregunta retórica donde se espera que se diga sí, así es. Pero ¿en qué sentido? Si ya sabemos ya que somos justificados solo por la fe en Cristo para salvación. Solo por la fe en Cristo nosotros somos totalmente nacidos de nuevo. ¿En qué sentido entonces somos justificados por las obras, así como menciona acá Abraham, en cuanto a Abraham? Y es que justamente Abraham dio evidencia de su nueva naturaleza, de que él nació de nuevo. Mostró esa evidencia haciendo ese acto de fe. Y de esa manera, delante de los hombres, él fue justificado por las obras. No para con Dios, sino delante de los hombres. Porque nuevamente, la fe es algo de lo cual debe haber evidencia. Si no, es una fe muerta. Pero obviamente, como dije, Génesis 15 está antes de Génesis 22. Y lo que sucedió primero fue que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Y en el capítulo 22 se mostró la evidencia de esa justificación y sus obras perfeccionaron la confesión de fe que había hecho Abraham en Génesis 15. Por eso sigue diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Hermanos, quise profundizar en este versículo porque, como hemos visto, tiene relevancia teológica. Tiene mucha relevancia teológica en el Nuevo Testamento. Y es importante que entendamos cómo actuó la fe de Abraham. Porque es esa misma fe la que actúa hoy en día en la iglesia también. Podemos tener la certeza de que no necesitamos hacer absolutamente nada para ser salvos. Y de hecho, ni siquiera podríamos hacer algo para ser salvos. Lo bueno es que Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Y también debemos entender que esa fe nos mueve a vivir una vida piadosa. Esa fe nos mueve a vivir una vida piadosa. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Nuevamente esta palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y al momento en que Abraham fue justificado por la fe, en el versículo 6 de Génesis 15, inició lo que hoy en día conocemos como el pacto abrahámico. ¿Y qué es el pacto abrahámico? Nada más y nada menos que el pacto entre Abraham y Dios. Abraham y Dios hicieron un pacto. Un pacto, en palabras sencillas, es un acuerdo. Pero en tiempos bíblicos normalmente no era entre personas iguales. Normalmente era entre señor y siervo, entre soberano y vasallo, entre un rey conquistador y el rey cuya ciudad fue conquistada. Y no había negociación entre las partes. No había que el siervo, el perdedor, podía poner sus condiciones. El soberano ponía las reglas y no había nadie que podía negociar. Y al hacer el pacto había un preámbulo también. Y prestemos mucha atención a esto. Había un preámbulo. Y en el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, en Éxodo 20, versículo 2, empieza, por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios. Dios es el soberano, Dios es el rey. El pueblo de Israel son los vasallos, el siervo, por así decirlo. A esto ahora le sigue lo que el Señor ha hecho por el siervo para merecerse su lealtad. En este ejemplo dice que los sacó de la esclavitud de Egipto, por ejemplo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Y luego le sigue la lista de cosas que el soberano va a requerir de sus siervos. En este caso, tenemos ahí los 10 mandamientos. En el caso del ejemplo de Éxodo 20, se trata del pacto mosaico. Ese era el pacto mosaico, es decir, el pacto entre Dios y el pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice, yo soy Jehová. Veamos ahora nuevamente en Génesis 15, porque pasa algo similar en el pacto abrahámico también. Dice, yo soy Jehová,
Yo soy Jehová, dice en el versículo 7. Génesis 15:7. Yo soy Jehová, y es el Señor soberano, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y eso es lo que hizo Dios por Abraham. Pero la tercera parte de los requerimientos no figura en este pacto. Es decir, Dios no deseó requerir absolutamente nada de Abraham, ni de su descendencia. Y Dios sería su Señor y Abraham su siervo. Cuando Abraham cuestiona nuevamente al Señor, en el versículo 8, pueden seguir con la vista conmigo ahí el pasaje. En el versículo 8 dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Es como si dijera: Señor, ¿cómo puedo estar seguro que me vas a dar esta tierra? Él prácticamente le trata de mentiroso a Dios. ¿Cómo puedo estar seguro que me vas a dar esta tierra? Y como para cerrar el trato, como para cerrar ese trato, Dios, el Señor, manda a Abraham a que le trajera unos animales. Dios manda a Abraham que traiga algunos animales. Dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Dios no necesitó decirle nada más. Tráeme esos animales, dijo. Y no necesitó decirle absolutamente nada más de eso. Abraham sabía exactamente lo que iba a pasar y sabía exactamente lo que tenía que hacer también. Los partió por la mitad, puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves, dice. Ahora la audiencia original, la gente después del Éxodo, el pueblo de Israel después del Éxodo, escuchando esta narración, esta historia, ellos sabían exactamente lo que significaba eso. Pero probablemente nosotros no lo entendemos tan fácilmente. ¿Por qué Abraham decidió partir esos animales y que se miren cada mitad uno al lado de la otra? Y este era un rito de la antigüedad con el que se oficializaban los pactos. Así se oficializaban los pactos. Y era como decir, el vasallo, el siervo, el esclavo, tenía que pasar entre los animales partidos. Y eso era como decir: si no cumplo este pacto, que me pase lo mismo que a estos animales. Pero en este caso ocurre algo diferente. Vemos que Abraham, luego de ahuyentar a las aves de rapiña, se quedó dormido probablemente. Él probablemente esperaba a Dios. Esperaba que Dios se le presente de alguna manera, tal vez, para poder iniciar con el protocolo del acto, o sea, con el protocolo de ese pacto, mejor dicho. Ese acto donde Abraham iba a tener que pasar por en medio de los animales, porque él era el siervo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él, después de ahuyentar a las aves de rapiña, llegó la noche, él seguía esperando y se durmió. Y cuando se quedó dormido, Dios le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá.
Y en una visión, Abraham vio un horno humeando, algo que el pueblo de Israel asoció como símbolo de la presencia de Dios. Y una antorcha de fuego cruzaba entre los animales, hermanos. Una antorcha de fuego cruzaba entre los animales. Hermanos, presten atención. La audiencia original comprendió inmediatamente lo que significaba el horno y lo que significaba la antorcha. El horno, como ya mencioné, simbolizaba la presencia de Dios. Y la antorcha era como si Dios mismo cruzara entre los animales partidos, y Dios mismo se obligaba a sí mismo a cumplir con ese pacto. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, ¿qué hizo Abraham? Abraham se durmió. ¿Qué hizo Abraham? Él no hizo absolutamente nada. Y el pacto se concretó. Y Abraham no hizo absolutamente nada. Él no se comprometió con hacer absolutamente nada. Dios hizo la promesa, y siendo Él el soberano, fue Él el que cruzó entre los animales. Y se obligó a sí mismo a cumplir con sus promesas. Un pacto unilateral. Y todo lo que Dios prometió por su fidelidad se cumplió y se va a cumplir. Este texto nos debe animar a entender que así como Abraham tuvo fe y fue justificado, así cada uno de nosotros somos justificados por la fe sola, sin olvidar lo que Santiago también nos enseña a partir de este mismo pasaje, que es que la fe nunca viene sola. Y que el Señor es fiel también en cumplir cada una de sus promesas, hermanos. Y Él dio a su propio Hijo. Dios, el Señor soberano, Él dio a su propio Hijo, que derramó su sangre y su carne fue rasgada y murió por nuestros pecados, sellando el nuevo pacto, el cual es eterno. Por lo cual, los que estamos en Cristo nos toca esperar con sumo gozo por la promesa de la gloria eterna. Ahora nos toca a nosotros confiar. Nos toca a nosotros por fe esperar a que esa promesa también se cumpla. Y creemos al Señor. Y somos justificados por la fe, mis hermanos. Nos toca esperar con sumo gozo la promesa de la gloria eterna, porque Él fue a prepararnos un lugar, hermanos, y pronto volverá, hermanos, y estaremos eternamente juntos. Y querido amigo, si aún no estás en Cristo, debo decir, arrepiéntete y cree. Cree en Cristo y serás salvo por la fe, como Abraham creyó a Dios y fue justificado. Cree que Cristo es el sacrificio perfecto que limpia tu vida de todo pecado y te da la paz con Dios. Esa fe viva cambiará tu vida y vas a dar frutos de arrepentimiento. Y por la fe, por la maravillosa gracia de Dios, serás heredero de todas las promesas que tenemos en Cristo. Y cada uno de nosotros por la fe somos herederos de todas las promesas que tenemos en Cristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
Oramos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te damos gloria, te damos gracias, Padre, por tu inmensa bondad, por ese amor que no tiene medida, porque te ha placido, Señor, salvarnos. Te ha placido salvarnos del infierno eterno. Te ha placido redimirnos en Cristo. Te ha placido entregar a tu propio Hijo para satisfacer tu justicia, Señor. Por lo cual ahora nosotros tenemos en nosotros la justicia de Cristo y somos herederos de tus promesas, Padre. Gracias, 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 Señor. Te adoramos y entregamos el resto de este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.